Pero el hecho de que un presidente sea electo legítimamente no quiere decir que es un buen presidente. El presidente puede fallar en el camino, así como Zelaya le falló a los que votaron por él. Porque votaron por él porque lo vieron como una opción democrática en Honduras. Y lo que él hizo fue lo contrario, comenzó a comprometer al país con fuerzas extrañas que a ellos no les parecieron. Y entonces, lógicamente... ¿Se refiere a las relaciones con Venezuela? En alguna medida esas relaciones son las más notorias, pero ha habido otros aspectos también ahí que influyeron. Entonces, cuando un presidente falla y se sale del marco legal y del marco constitucional, se pone vulnerable. Entonces yo creo que es lo que sucedió ahí en Honduras, a mi juicio. Ahora, entonces ningún presidente es inmune a estas cuestiones, pero porque el presidente tiene que basar su gobierno en la legalidad, en la constitucionalidad y no apartarse de las normas de cada país, en primer lugar. En segundo lugar, el nuevo gobierno que llegue va a tener que demostrar mucha capacidad de diálogo interno y externo, y va a tener que ganarse la confianza de la comunidad internacional para poco a poco irse insertando nuevamente en los organismos internacionales de donde ha sido expulsado. Ahora, se cuestiona el mecanismo para destituir al presidente. Es decir, se supone que las constituciones de Centroamérica, que son muy parecidas, establecen un mecanismo que se puede dar más allá de un golpe de Estado, ¿no? La interpelación, por ejemplo, de un presidente, someterlo a un antejuicio, a la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Esto parece un exabrupto de un proceso o de la democracia misma, cuando de repente, en vez de utilizar ese mecanismo que es constitucional, se inventa una carta que, según el presidente Zelaya, nunca fue enviada, una carta de renuncia, y lo va a sacar a la fuerza de su casa. Es decir, sí, esto es aparentemente lo más delicado de toda esta situación. Sí, mire, la verdad es que yo desconozco los detalles de esa carta y todo eso, no voy a entrar en esos pormenores. Aquí lo que sucede es que el presidente Zelaya, a mi juicio, se puso en una posición en la cual él no contaba con el apoyo del resto de la sociedad, así de sencillo. Entonces, al ubicarse él en una posición débil en ese sentido, pues sufrió el golpe de Estado. Ahora, los mecanismos que usted menciona de la interpelación y de otros son válidos, pero recuérdese que a veces son cuestiones de emergencia, que son hechos que se van produciendo en una forma automática y a veces en forma rápida, que no queda más alternativa que detenerlos en esa forma. Porque lo ideal hubiera sido eso, llamar al presidente Zelaya a la calma, hacerle ver cuáles eran sus errores políticos, etcétera, etcétera. Tengo la impresión de que todos esos pasos se dieron previamente. Tengo la impresión, por lo que he escuchado y por lo que he leído, de que se le llamó a la cordura y se le hizo ver que estaba realmente llevando al país por un camino que no era el correcto, y él parece que desatendió ese llamado, ¿no? ¿Está Honduras al borde de una guerra de guerrillas? Podría ser, ¿sí? Podría ser, yo ojalá que no. Las condiciones que tiene el país en este momento. Las condiciones para una guerra de guerrillas todavía no están, digamos, completas, porque para eso se necesita un proceso de maduración mucho más largo. Bueno, pero está en el camino. Podría haber una génesis, esto podría generar en el futuro algún tipo de manifestaciones de ese tipo, pero por ahora creo yo que van a haber disturbios, pueden haber confrontaciones internas, puede haber inestabilidad política y económica, pero una guerra como la que tuvimos nosotros es muy difícil que suceda de la noche a la mañana. Se desarrolla poco a poco. Se desarrolla poco a poco, no existen los medios de la parte que apoya al presidente Zelaya para poder hacerlo. Pueden tener apoyo internacional, pero eso necesita demasiado trabajo de organización y eso lleva años. Aquí nosotros tuvimos más de quizás 30 años para que la guerra comenzara a manifestarse y 40 para que estallara. Entonces, no es tan fácil, pero sí puede haber inestabilidad en Honduras. Ok. Bueno, hacemos la pausa comercial. Estamos esperando todavía a don Antonio Martínez Uribe, ¿no? Que nos habló cuando recién estábamos comenzando la entrevista. Dijo, voy saliendo en este momento, pero vive nada más y nada menos que en Soyapango, más o menos. Entonces, si agarró el bulevar del Ejército, creo que podría estar a medio camino. Sí. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Bueno, cuando comenzamos esta entrevista dijimos también que de alguna manera Zelaya vino aquí al país el domingo por la noche, se reunió con algunos dirigentes del FMLN y queda la incógnita, como dijo el presidente interino de Honduras. Falló la inteligencia de Honduras por donde entró el presidente Manuel Zelaya, quienes le facilitaron el ingreso a Manuel Zelaya a Honduras. Lo cierto es que en este momento se encuentra ya
en Tegucigalpa, ¿no? Precisamente en la sede diplomática de Brasil. Volvemos en breve. El presidente Mauricio Funes ayer, al preguntarle sobre este tema, sobre cómo se habría dado esta reunión aquí entre el presidente Manuel Zelaya y dirigentes del FMLN, claramente dijo que es una reunión de un partido político con un presidente depuesto, el presidente Manuel Zelaya, y que no es una reunión de un gobierno con un presidente depuesto. Así que vamos a ver las declaraciones del presidente Mauricio Funes para luego escuchar la opinión del general Corado respecto a este tema. Yo estuve a la espera y le di instrucciones al canciller para que si al caso su homóloga, Patricia Rodas, le solicitaba alguna reunión, que me lo comunicara de inmediato. Conversó con Patricia Rodas y Patricia Rodas lo único que le dijo es que ellos venían a hacer una escala técnica acá y luego iban para otro lado. Después por la información nos enteramos que fueron a Honduras. ¿Cómo entraron a Honduras? ¿Por qué medio? ¿Quién les dio la autorización? Eso lo ignoro. La verdad que eso no se lo tenemos que preguntar nosotros a nadie que visite el espacio aéreo salvadoreño. Tenemos que hacerlo con quienes nos visitan. Y el presidente Zelaya está en el uso de sus derechos constitucionales y por lo tanto no hay ningún expediente que nos impida el recibirlo. Tengo entendido que sí tuvo una reunión, porque fue lo que me informaron. Patricia Rodas le comunicó al canciller Hugo Martínez que él había solicitado una reunión con algunos dirigentes del FMLN. Acuérdense que el FMLN está organizando para este 28 de septiembre una actividad en respaldo como partido político, no como gobierno, como partido político, en respaldo al presidente Zelaya. A ver, general, este es un capítulo, ¿no? Dentro de toda esta novela que se llama Manuel Zelaya, pero de repente aparece Manuel Zelaya aquí en el aeropuerto internacional de Comalapa, se reúne con dirigentes del FMLN y dos preguntas. ¿Cómo ve la posición del presidente de la República, Mauricio Funes, respecto a este tema? Yo al señor presidente Funes lo he visto siempre moderado en este caso. Considero que él está poniendo los intereses del país por encima de su partido, incluso pudiendo tener algún tipo de controversias con ellos. Me parece sensata la posición del presidente. Ahora, indudablemente que el partido FMLN está apoyando a Zelaya. Nadie va a aterrizar en un país adverso, en donde no va a ser bien recibido. Entonces yo tampoco hay que creer que Zelaya inocentemente vino a aterrizar aquí en Comalapa. Eso no lo cree nadie. Pero sí, El Salvador le conviene mantenerse al margen de este problema. Y lo ha hecho de esa manera, ¿no? Yo creo que el gobierno lo ha hecho bien hasta este momento. ¿Por qué le conviene a El Salvador, principalmente al gobierno del presidente Mauricio Funes, por qué le conviene mantenerse al margen? Porque en primer lugar son problemas internos de un país vecino. Y en segundo lugar, recuérdese que nosotros con Honduras siempre hemos tenido una relación bastante complicada. Es decir, somos amigos, tenemos buenas relaciones, se ve que hay una armonía diplomática, pero no hay que desconocer que tanto allá como aquí hay todavía algunos resabios del pasado, y eso pues nos obliga a ser muy cuidadosos en la forma que actuamos con nuestro país hermano de Honduras. General, cuando hablábamos de cuál es el mensaje que se recoge de todo esto y de la situación que se puede dar en Honduras, del desenlace que puede tener esto, hablamos precisamente también sobre que los demás países del área centroamericana están viendo eso como muy detenidamente, ¿no? Algunos dicen con lupa porque no saben realmente qué actitud de repente puede tomar la Fuerza Armada, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Es así? ¿Deben de preocuparse, mantenerse muy vigilantes estos países? Sí, esa es una norma básica. Cuando hay problemas en un país vecino, hay que tomar medidas precautorias por lo menos, ¿verdad? O sea que yo considero que hay que darle seguimiento permanente a la situación. Eso es lo más natural, lo más normal. De tal manera pues que yo considero de que todos los países vecinos debemos estar atentos a lo que está pasando. Porque a veces surgen voces disonantes. Por ejemplo, no me pareció cuando el presidente Micheletti dijo que esperaba una invasión de los países vecinos y que iba a reaccionar. Yo creo que una invasión de un país vecino hacia Honduras es bastante improbable, no creo que suceda. Bueno, ¿quién podría ser ese? Por eso. ¿Nicaragua? Bueno, pero una cosa es que haya fuerzas
que le favorezcan, y otro es que el gobierno de Nicaragua institucionalmente adopte la decisión de invadir a Honduras. Esa es otra cosa bien diferente. Y Eso no sería creo, complicar más la situación. complicaría muchísimo más la situación y no creo que suceda. Sinceramente no creo que suceda. Bueno, a ver, don Antonio Martínez Uribe, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Disculpa por mi retraso. Gracias por la invitación y un gran placer Buenos estar días, con el general del Coral. Sí, sí. No, no hay problema, sabemos que a veces la cuestión del tráfico se pone complicada. Terrible, y a veces terrible, el terrible, despertador sí, no sí, suena sí. también.